desaceleración económica es evidente que está aquí. La otra pregunta es si la combinas con presiones de inflación. Según Polymarket, las posibilidades de recesión en 2025 han escalado al 70% con este cóctel que tenemos. Al margen de la distorsión que haya podido haber en el primer trimestre, sí estamos viendo una desaceleración económica muy importante en Estados Unidos. La pregunta aquí no es tanto a quién le echas la culpa. La pregunta aquí, que es lo que nos importa a nosotros, es qué puede acabar generando la forma de hacer las cosas que tiene Donald Trump en la economía. El mercado está apostando claramente a que va a haber un problema. El daño está aquí. Esta tabla que ves aquí es el desplome de importaciones de Estados Unidos, el llamado Liberation Day, el pasado 2 de abril. Las importaciones de China a Estados Unidos han caído un 17%. Una cosa que es muy obvia, ¿no? Y es que las empresas no son imbéciles. Tú compras donde más barato te resulta. A ver cómo afecta a quienes compran la deuda de Estados Unidos, a qué coste la compran, y empiezas a abrir unas puertas que son muy peligrosas. ¿Puede haber más turbulencias en Wall Street de lo que ya hemos visto? ¿Qué tal? Muy buenas a todos, espero que muy bien. Hoy toca hablar con un invitado habitual por aquí por el canal, que es Pablo Gil, para repasar cómo está la economía, las decisiones que se están tomando, los mercados, que sigue todo bastante agitado, mucha incertidumbre, y vamos a ver si despejamos cómo está el panorama. Como siempre, encantado de tenerte por aquí, Pablo. Igualmente, Héctor, placer estar con tu comunidad y contigo charlando un poco del mercado. Pues muchísimas gracias, y os recuerdo a los que veáis esto en YouTube que si os gusta el contenido y las charlas que siempre tengo con Pablo, que dejéis ahí vuestro like, que tardáis nada en hacerlo, no me seáis, que tardáis nada, dejad vuestro comentario de qué os parece y si estáis de acuerdo o en desacuerdo con lo que vamos diciendo, y por supuesto suscribiros al canal y activar la campanita para que cada vez que publico vídeos tengáis el recordatorio. Bueno, dicho esto, porque en los últimos días se ha confirmado lo que llevamos hablando desde hace tiempo, y es que Estados Unidos ha entrado en desaceleración de su Producto Interior Bruto, ha desacelerado la economía, un menos 0,3%. Es cierto que luego el dato de empleo parece que aguanta, vamos a ver hasta cuándo, porque igual los efectos todavía nos están viendo de este escenario de parálisis de la actividad comercial en especial, pero sí que ya tenemos un trimestre negativo. Si viene otro ya se confirma recesión en Estados Unidos. No sé qué balance puedes hacer de esta situación, que es la verdad bastante convulsa después de la llegada de Donald Trump y del anuncio de estos aranceles el 2 de abril. Bueno, yo creo que aquí el dato hay que mirarlo desde la perspectiva de que se han anticipado muchísimas importaciones, ¿no? No solamente las del oro, que ya veíamos como la Reserva Federal de Atlanta, que tiene este modelo de cálculo de anticipado de PIB, venía incluso modificando la curva, ¿no?, de las estimaciones en función de lo que se había importado de oro. Al margen del oro, muchísimas empresas han intentado hacer acopio de inventario antes de que entrasen en funcionamiento los aranceles de Donald Trump, ¿no? Y eso ha disparado las importaciones frente a las exportaciones, generando que la magnitud del comercio exterior, que es una parte del PIB, pues reste mucho, ¿no? Con lo cual el menos 0,3 viene derivado en buena parte de eso, no exclusivamente de eso, y de hecho, si te fijas en la última actualización que muestra la Reserva Federal de Atlanta de qué espera para el segundo trimestre de este año en términos de PIB, viene marcando como 1,1% positivo. Es un dato mucho mejor que el menos 0,3 del primer trimestre, y sigue siendo un dato muy flojo si tenemos en cuenta que en el cuarto trimestre del año pasado estábamos en más 2,4. Esto al final lo que te indica es que, al margen de la distorsión que haya podido haber en el primer trimestre, sí estamos viendo una desaceleración económica muy importante en Estados Unidos. De ahí que acabe en una recesión de forma inmediata o no, yo tengo mis dudas. Lo que sí estoy convencido es que la suspensión que ha hecho Donald Trump de la imposición de aranceles ha dejado en el limbo a todos los empresarios que ahora mismo no saben muy bien qué tienen que hacer y probablemente no van a hacer nada, van a esperar a ver cómo queda este panorama antes de saber si mueven fábricas a Estados Unidos, si compensa o no compensa hacerlo, en qué invierten en el medio o largo plazo cuando no se sabe muy bien cuáles van a ser las condiciones de comercio internacional. Por tanto, yo sí espero que lo que sí tengamos en el segundo trimestre, si no es un dato negativo, sí es un dato flojo. Mismamente Donald Trump ya se puso la venda antes de ver la herida, ¿no? Porque en un tuit, en un post de su red social, ¿no?, de Truth Social, decía: los datos del primer trimestre de la actividad de la economía y esa desaceleración son culpa de Biden. Dice, y los que vengan en el segundo trimestre también son culpa de Biden. Es decir, que ya está anticipándose que igual en el segundo trimestre tampoco las cosas van bien. O sea, no asume responsabilidad de, no es culpa de paralizar el comercio internacional o dejar a las empresas
al libre albedrío de a ver qué ocurre. Es culpa de la administración anterior. Ya se está cubriendo ante una posibilidad de que tengamos un problema. Sí, yo no he visto a Donald Trump asumir ninguna culpa de nada, no ya del PIB, ni de las sentencias judiciales en su contra, ni de perder las elecciones contra Biden. Bueno, básicamente cada vez que algo no sale como él tiene previsto, pues es culpa de un tercero, ¿no? Da igual que sea en el plano internacional o en el plano nacional, lo cual no me sorprende, ¿no? La pregunta aquí no es tanto a quién le echas la culpa, la pregunta aquí, que es lo que nos importa a nosotros, es qué puede acabar generando la forma de hacer las cosas que tiene Donald Trump en la economía, ¿no? Y creo que eso es tal vez lo más peligroso, porque hemos hablado, cuando has dicho el dato de PIB, qué malo era por el menos 0,3, digo, sí, eso es muy malo, pero también hay un dato que es muy malo, que es que el deflactor, que es lo que nos ayuda a medir la inflación que se ha producido dentro, no de una cesta de bienes y servicios, que es lo que medimos con el IPC o con el PCE, sino de todos los bienes y servicios con los que se computa el PIB, pegó un salto enorme a 3,7, ¿no? Y veníamos, el dato era 2,3 anterior, lo cual quiere decir que no solo hubo una desaceleración económica profunda al margen del impacto de las importaciones, sino que también hubo una subida notable de la inflación o de los precios. Hay mucha gente que dice, ya, pero no se confirmó con el PCE. Digo, ya, es que el PCE que viste el viernes pasado era un PCE del mes de marzo, ¿no? Del mes de abril. Espérate a ver los datos de abril, a ver qué nos cuentan, ¿no? Entonces, por ese lado, sí creo que puede haber un riesgo para que la Reserva Federal se quede en grandes dudas de qué tiene que hacer, ¿no? Desaceleración económica es evidente que está aquí. La otra pregunta es, ¿y si la combinas con presiones de inflación, qué hace Powell? ¿Se queda quieto esperando la mega bronca de Trump por no haber bajado tipos una vez más? ¿O se atreve a bajar los tipos de interés pese a esas presiones de inflación cuando el empleo, como tú bien dices, no muestra deterioro aún? Y entonces a lo mejor la gente le acusa de que está perdiendo independencia y tiene que mantener su puesto haciendo caso a lo que le dice el presidente. No lo sé, es un papelón, y este miércoles tenemos reunión. Lo que pasa es que con el tema del empleo, que es cierto lo que dices, hay que tomárselo un poquito con cautela, porque por un lado tienes el dato oficial, que ha habido revisión a la baja también del mes anterior. Llevamos teniendo revisiones de manera importante durante el último año y pico, 2 años. Esto ya parece que ha venido para quedarse, daba igual Biden, ahora con Trump sucede exactamente lo mismo. Pero recordemos que para despedir primero hay que dejar la intención de contratar, y esto sí que te lo muestran las encuestas de Jolts, que las ofertas laborales están cayendo de forma progresiva y aún están en niveles, digamos, no preocupantes, pero la tendencia sí que es a la baja claramente desde el pico que se alcanzó en 2023, me parece, o 2022, y la tendencia de no contratar está ahí. Claro, con este cóctel te voy a compartir pantalla de cómo está viendo el mercado ahora mismo las expectativas de la economía estadounidense. Según Polymarket, las posibilidades de recesión en 2025 han escalado al 70% con este cóctel que tenemos. Es decir, que la gente está comprando la narrativa ahora mismo de que va a haber 2 trimestres de desaceleración, 2 trimestres de crecimiento negativo. Otra cosa es que esto se revierta, que ya sabemos cómo van las encuestas, pero la aprobación de Trump está a la baja, de recesión. Los CEOs están en el menor nivel de confianza desde el año 2020, también 2021. Hay diferentes indicadores que no están pintando bien, francamente. Sí, no, y llevamos hablando de la inversión de la curva y luego la desinversión, ¿no? Que es con lo que de alguna manera te acerca el momento de una recesión, y de los leading economic indicators en Estados Unidos, que en la racha negativa más larga que se recuerda. Sí, hay muchísimas señales que están presentes y que te alertan del riesgo, pero hasta ahora en datos fuertes, duros, o como lo queramos llamar, ¿no? Los famosos hard data en Estados Unidos, el primero realmente malo hemos visto ese menos 0,3 de PIB. Ahora tiene que consolidarse. Yo no me preocuparía mucho en intentar detectar el deterioro en los datos de empleo, porque suele ser un indicador retardado, es decir, es una reacción de las compañías. Si el ciclo económico se ralentiza, se enfría, las expectativas de beneficios bajan. Cuando eso ocurre y se manifiesta con que realmente ganan menos, reducen coste para intentar mantener el margen de beneficios. Ese coste que reducen son trabajadores que acaban formando parte de la tasa de desempleo, pero llega al final casi, es decir, es un proceso que lo que hace es constatar que te has metido en una recesión. Es muy raro ver un deterioro grande del empleo como indicador adelantado de un enfriamiento económico. Entonces, bueno, yo por ese lado no espero que sea la luz de alarma. Me parece más interesante, o yo al menos miro mucho más ahora, cómo están evolucionando los costes de financiación en Estados Unidos. Es uno de los problemas principales que tiene el gobierno, que se encuentra con un déficit enorme, una deuda en máximos históricos y con un coste de más de 1 billón que paga al año en concepto de intereses. Y si las bajadas de tasas de interés de Powell no se trasladan al coste del dinero en los plazos más largos, 5, 7, 10, 15 años, lo que quiere decir es que el mercado está apostando claramente a que va a haber un problema, ¿no? Y de momento estamos ahí. Yo, ya te digo, lo miro con escepticismo. Me cuesta pensar que Estados Unidos, con esta guerra comercial, que no deja de ser para mí más que un impuesto
tipo IVA. Es decir, si lo llevamos un poco para que la gente nos entienda, dices, si tú le metes un sobrecoste, ahora mismo es un 10% el arancel mínimo que aplicas, veremos en qué queda finalmente, ¿no? Aunque sea un 10%, dices, le metes un 10% a todo lo que entra en Estados Unidos con el déficit comercial que tiene, quiere decir que cualquier tío que compre un producto de fuera tiene que pagar un 10% más, tanto individuos como empresas, por los insumos. Y dices, vale, pues le acabas de meter un IVA de un 10% a todo producto exterior. Digo, vale, ¿quién paga eso? Pues el consumidor y la empresa que consume esos productos. ¿Quién lo percibe? El gobierno. Pues como el IVA aquí, ¿no? Tú vas a una tienda, te compras unos vaqueros y te meten un 21%, que se lo lleva al gobierno, no se lo lleva a la empresa, se lo lleva al gobierno y tú lo pagas. Digo, vale, Donald Trump estaba hablando de bajar impuestos. Realmente la guerra arancelaria es una subida de impuestos encubierta. Cuanto más agresiva sea la guerra arancelaria, más le está subiendo el impuesto a los americanos. En una economía que un 70% depende del consumidor, cuidadito con estas cosas. Entonces, por eso creo que el riesgo es muy real, ¿no? Porque estás atacando, el americano de turno no ha tenido una subida de impuestos hace muchísimo tiempo. De hecho, el último que tuvo en 2018 fue una bajada por parte de Donald Trump. Si les empiezas a subir impuestos a empresas y a consumidores, igual te cargas el modelo económico del cual pretendías precisamente que entrase en una edad de oro, como decía el presidente, ¿no? Es que es muy llamativo porque incluso ha habido movida con Amazon, que parecía que tenía intención de publicar el sobrecoste que se le iba a aplicar por el tema de los aranceles. Luego salió a desmentirlo la compañía, o hubo una llamada de Trump a Jeff Bezos diciendo, oye, que por qué esto es un acto de traición o no sé qué, o algo así que quisieron decir, cuando en realidad lo que querían es decirle al usuario, el sobrecoste no viene por nosotros, viene por el factor externo, y se ha dado marcha atrás y parece que no se va a mostrar, pero al final da igual, porque el usuario, como dices, va a tener que pagar más, y el daño, y te lo quiero mostrar aquí en pantalla, que estamos viendo las importaciones, el daño está aquí. Esta tabla que ves aquí es el desplome de importaciones de Estados Unidos desde el llamado Liberation Day, el pasado 2 de abril. Las importaciones de China a Estados Unidos han caído un 17%. Había analistas de Wall Street que decían, es que el impacto de esto no se va a ver este mes ni el que viene, pero seguramente en junio o julio va a haber incluso desabastecimiento de algunos productos en Estados Unidos, incluso sobrecostes todavía mayores, porque la implementación de los aranceles, por lo que decía en este informe que me pude leer, la dureza viene como 2-3 meses después. Es decir, que hay que esperar todavía para ver el impacto real en la economía, incluso 2 meses, ¿no? Y ahí es donde podemos valorar cuántos han pasado de frenada, en el caso de que se hayan pasado, ¿no? Bueno, a ver, la gente tiene que entender una cosa que es muy obvia, ¿no? Y es que la- el- el- las empresas no son imbéciles. Tú compras donde más barato te resulta. Es decir, dentro de una relación calidad-precio, y lo hacemos los consumidores, ¿no? Tú te vas a donde más eficiente es tu compra. Mucha gente decía, ¿y por qué le compraba Alemania el petróleo y el gas a Rusia? Digo, jolín, porque lo tenía al lado y tenía los oleoductos y los gaseoductos y le salía más barato comprárselo que a ningún otro. Con lo cual, en principio, es la opción mejor. ¿Por qué le compra tanto producto Estados Unidos a China? Porque te ofrece una calidad-precio que es la mejor que hay. Entonces, cuando llega la guerra arancelaria y le metes el 145% de aranceles a China, me encanta la retórica que dice, no, pues se lo comprarás a India, digo, la segunda mejor opción. No es la mejor opción, es la segunda mejor opción. O a Corea, la tercera mejor opción. ¿Pero qué significa eso? Que o baja la calidad del producto, que puede pasar, porque no tengan esa expertise como el que tenían los chinos ensamblando a lo mejor los Apple, o simplemente que te cuesta un poco más de lo que te costaba de China. Es decir, cambiar a otro distribuidor, si es que es posible, Claro. conlleva una pérdida de algo, porque si no ya lo habrías hecho. Con lo cual, cuando la gente dice no va a tener efecto, digo, pero bueno, ¿en qué cabeza cabe esa frase? ¿Cómo no va a tener efecto? Y si ya te lo quieres llevar a fabricación en suelo estadounidense, ponte a pagarle los sueldos a los trabajadores estadounidenses y compáralo con lo que le pagan los chinos a los trabajadores chinos. Y descubres al final que el producto fabricado en Estados Unidos tendrá un sobrecoste enorme respecto al producto que venía de fuera. ¿Qué te dice Trump? No te preocupes, porque si viene de fuera, lo voy a encarecer tanto vía aranceles que voy a hacer que el producto de mi casa sea competitivo. Digo, ya, pero lo que has hecho es igualarlo aquí arriba. Figura. E igualarlo aquí arriba significa que a mí como consumidor me cuesta un montón más. Con lo cual, si yo soy el 70% de tu economía y me metes este salto, o bien porque lo pago, sigo comprándolo en China, pero mucho más caro por aranceles, o porque te lo compro a ti en tu país, a empresas que fabrican allí
mucho más caro, porque es más caro producirlo en tu país, ¿qué más me da? A mí me has metido un palo y yo como consumidor puedo consumir menos que antes. Y ahí viene el riesgo de la recesión, al menos en mi opinión, vamos. Pero es que es un despropósito todo esto de dimensiones colosales, te diría, porque ¿por qué Estados Unidos, que tiene un déficit comercial con casi todos los países, pero por qué eso es negativo? ¿Por qué es negativo fabricar camisetas en Sri Lanka a precio de derribo, importarlo y tú sacarle un mayor beneficio en tu país? Vale que tienes un déficit comercial porque el coste para ellos o el precio que te aplican al importar, bueno, pues es mayor, pero estás recibiendo algo de mucha calidad a un precio residual. ¿Y eso por qué es negativo? Si estás favoreciendo el consumo en tu país, y recordemos que el consumo interno de Estados Unidos, como bien decías antes, es un porcentaje importante del Producto Interior Bruto estadounidense. De hecho, no hay tanta desaceleración en el primer trimestre del 2025 por factores de consumo interno. O sea que... Es ridículo. Es un país que lleva década y media básicamente financiando crecimiento con deuda. Lo hemos visto cómo se ha duplicado la deuda, a pesar de que han estado creciendo. Es decir, ya no se acude a políticas fiscales expansivas y a un gasto público enorme para salir de crisis, sino que incluso en momentos donde la economía va bien, se fomenta ese gasto público. Y no es solamente durante el mandato de Biden, que fue una barbaridad lo que se hizo, pero previamente también, en los mandatos previos también crecía la deuda sobre el PIB de forma muy llamativa, ¿no? Eh, Cuando tú tienes un país que depende del endeudamiento, quiere decir que tú dependes de capital que te llega de fuera. El hecho de tener una cuenta corriente deficitaria, una cuenta comercial deficitaria, quiere decir que de alguna manera todo el que te vende a ti recibe dólares y con esos dólares te está comprando la deuda que tú necesitas para sostener el mayor gasto de lo que ingresas. Con lo cual es un juego y lo hemos visto como China y Japón se habían convertido en los grandes países en términos de compra de deuda con Estados Unidos. ¿Por qué? Dices, pues porque eran uno de los países que tenían un déficit comercial mayor, con lo cual cuando tú le compras muchísimo producto a China y lo pagas en dólares, los chinos reciben los dólares y dicen, ¿qué hago con esto? Digo, pues busco una inversión que me dé una rentabilidad razonable, con poco riesgo, con mucha liquidez, y van y compraban el bono estadounidense y financiaban la necesidad de préstamo que tenía Estados Unidos para seguir con una economía tremendamente dependiente de la deuda. Era un juego que funcionaba muy bien y el dólar se convertía en la moneda prácticamente que financia todo el comercio internacional. Y esa moneda reserva te permite mantener unos niveles de endeudamiento que en otros países sería inviable. Con lo cual, es un modelo mejor o peor, pero es un modelo que estaba muy bien engrasado, que estaba funcionando muy bien y que ahora pones en tela de juicio. Cuando haces la guerra arancelaria, de repente dices, uff, a ver ahora cómo afecta esto al papel del dólar, a ver cómo afecta a quienes compran la deuda de Estados Unidos, a qué coste la compran, y empiezas a abrir unas puertas que son muy peligrosas, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro lado, como tú dices, eh, Estados Unidos y cualquier potencia económica a lo largo digamos, cuando se genera el imperio, van pasando de sectores primarios a sectores secundarios y muchas veces acabas en donde las cadenas de valor son más preciadas, en este caso en sector servicios. Estados Unidos tiene las grandes multinacionales como Apple, como Nvidia, como Google, como Microsoft, como Tesla, que dices, jolín, es una demostración de poder, es ahí donde tienes el mayor valor añadido. No en las camisetas y en los zapatos, por Dios bendito. ¿Qué vas a hacer? ¿Competir en la fabricación de zapatos y camisetas pagando al trabajador estadounidense lo que le tienes que pagar contra los países del sur de Asia que tienen un coste por hora laboral que es ridículamente bajo? No, no puedes competir ahí. Y Con lo encima, Pablo, cual, están echando, deportando a inmigrantes, que serían los que podrían ocupar ese puesto, ¿no? en Estados Unidos, sobre todo los estados del sur de Estados Unidos, son un porcentaje altísimo del mercado de la construcción. Eh, y el otro día leía iba a decir un X, un tweet de los antiguos Twitters que me hizo mucha gracia que decía, a ver si se va a quedar sin trabajadores Mar-a-Lago Donald Trump, porque por lo visto la mayoría de los que hacen los trabajos de menor rango eran inmigrantes, ¿no? En el club de golf que tiene. Pero bueno, sí, creo que
no sabemos qué es lo que va a pasar, pero está tocando los pilares de muchas cosas que llevaban funcionando razonablemente bien muchas décadas y ahí es donde está el riesgo. Oye, hablabas del dólar. ¿Hay riesgo de verdad de que pueda hundir al dólar todavía más? Hemos visto una sangría importante desde los máximos que alcanzó antes de tomar mandato o incluso en los primeros días y ha habido un derrumbe del dólar descomunal. ¿Se puede cargar la moneda reserva mundial, Trump, con estas políticas? Yo creo que es muy difícil, pero porque no hay alternativas buenas. Claro. O sea, al final el dólar no deja de ser el ciego en el mundo de los tuertos. Perdóname, el tuerto en el mundo de los ciegos, ¿no? Es como el menos malo. Porque todas las monedas fiat se deprecian a un ritmo que es preocupante, ¿no? Eso lo hemos visto cuando lo comparas con el oro, lo comparas con incluso Bitcoin en los últimos 12 años. La pérdida de valor adquisitivo del dinero fiat es brutal porque la masa monetaria no hace más que crecer, ¿no? Aumenta mucho la oferta y por tanto el valor del dinero se reduce. Eh, pero claro, aumenta la masa monetaria del dólar, del euro, de la libra, del yen, del yuan. Eh, ¿Hay alternativa? Yo no la veo. ¿Quieres sustituir el dólar por euros? No lo veo, sinceramente. ¿Por yenes? No tiene mucho sentido. ¿Por yuanes, que es una moneda intervenida por el Banco Central chino? Es decir, te quedas sin argumentos, ¿no? Como explica Ray Dalio en su libro del Nuevo Orden Mundial, normalmente la moneda que acompaña al imperio acaba cediendo terreno, pero puede pasar incluso una década, 2 décadas después de que caiga el imperio. El imperio ni ha caído. Con lo cual, en el corto plazo, yo sí creo que puede haber un castigo al dólar adicional, que pudiésemos verlo irse hacia cotas más altas contra el euro, pero de ahí a hablar de la desaparición del dólar como moneda refugio en el mundo, no lo veo, ya te Mm. digo, porque no veo alternativas, no veo qué divisa lo haría a cambio del dólar. No, de momento lo que estamos viendo es una tendencia de comprar oro por parte de los bancos centrales, que eso lo que te está mostrando es la desconfianza que hay en el sistema monetario en general, ¿no? Y el refuerzo que hay ante esta incertidumbre tremenda. Sí, el oro, la verdad es que lo ha hecho espectacularmente bien, es el activo estrella en el año y bueno, no hay otro activo que lleve tanto tiempo demostrando que sirve para mantener capacidad adquisitiva, ¿no? Se habla mucho de monedas digitales, de Bitcoin, digo, bueno, Bitcoin tiene una historia que se reduce a década y media como mucho. El oro lleva con nosotros siglos, ¿no? Es verdad que es una forma de mantener valor, pero no es moneda de pago. Tú puedes pagar con oro, pero es incómodo de llevar, es poco efectivo por las comisiones, tiene una TIRI negativa porque tendrías que pagar por almacenarlo, ¿no? Si quieres estar seguro, por ejemplo, en una cuenta de un banco, en una caja fuerte. Entonces, bueno, es un activo que yo creo que no es tanto para hacer trading con él, sino para plantear, oye, yo quiero tener parte de mi patrimonio invertido en oro, simplemente como una alternativa a la depreciación que muestra las monedas fiat, ¿no? A mí, vamos, yo tengo y me gusta, me parece que es una inversión muy razonable. Yo igual, ¿eh? Ya lo hemos hablado muchas veces y desde el 2022 llevo ahí en oro y creo que de hecho es lo que ha dado el plus de la cartera. Tanto oro como Bitcoin han funcionado increíblemente y parece que todo es bolsa, bolsa, bolsa de cara al inversor y hay más alternativas. Y esto te lo digo por meter en escena de la conversación en las preguntas que van a entrar seguramente de qué puede pasar con la bolsa. Si estamos hablando de que puede haber una recesión económica o puede haber una mayor desaceleración, igual los suelos no se han visto, aunque dentro de un año la bolsa pueda estar en niveles superiores a lo que vemos a día de hoy, por términos estadísticos, digamos que ha funcionado así a lo largo de la historia. Cuando hemos visto un sell-off tan fuerte a 12 meses vista, la estadística es razonablemente positiva, pero pese a esto, ¿puede haber más turbulencias en Wall Street de lo que ya hemos visto? A ver, evidentemente si hubiese una recesión en la economía americana, mantener los beneficios empresariales que hemos visto durante los últimos 2 años es casi inviable. Al final las empresas venden bienes y servicios al ciudadano y la capacidad de compra del ciudadano está muy ligada al ciclo económico, ¿no? Si hay recesión, sube el desempleo, hay menos renta disponible. Bueno,
facturan menos, ganan menos, los múltiplos a los que cotizan, que en muchas de ellas son muy caros, pues ya no son justificables y a partir de ahí es donde empieza el problema, ¿no? Y empiezas a ver liquidación de posiciones, casi todo el mundo está invertido en ETFs porque tienen comisiones muy bajas, esos ETFs no gestionan el riesgo, es decir, está genial porque al alza te llevas todo lo que sube la bolsa, pero a la baja te lo comes todo. Y ese es el caldo de cultivo peligroso, yo creo, al que se enfrenta el mercado. En el caso de que haya una recesión que afecte finalmente a los beneficios que publican las compañías, que al final son un poco el motor que mantiene o no al alza o no a la bolsa. Eh, ¿Cómo de complicado pueda ser? No lo sabemos. Yo creo que ahora una cosa que veo desde hace tiempo es que la sensibilidad del inversor está a flor de piel. Eh, Hemos alcanzado lecturas de VIX de volatilidad equivalentes a la crisis que se produjo durante los atentados de septiembre de 2001 o durante el default de Rusia con la crisis del rublo o con grandes eventos como fue, por ejemplo, el final de la burbuja.com, cuando el mercado ha corregido un 10%, cuando el unwinding del carry trade del verano pasado, en la corrección que hemos tenido recientemente, dices, bueno, antes hacía falta una corrección extraordinaria en el mercado para generar semejante desasosiego y ahora con que el mercado baje un 10-15% la gente se tira de los pelos. Y eso lo que me pone de manifiesto es, más vale que no tengamos una de las gordas, que no tengamos un 2008, no tengamos un 2001-2002, donde tengas un periodo muy largo de mercado haciéndolo mal a la baja, porque el cúmulo de gente expuesta a renta variable sin protección es enorme, ¿no? Estamos en los niveles más altos de participación de la ciudadanía estadounidense en la bolsa de Estados Unidos de la historia. Te dice cuánto riesgo hay ahí, ¿no? Bueno, para mí, sin anticipar nada, yo siempre digo que las inversiones tienen que ser una decisión muy personal y cuando me preguntan, ¿no tienes nada en Estados Unidos? Digo, no, no. ¿Por qué? Digo, porque no dormiría tranquilo, porque creo que lo que me ofrece de ganancia potencial respecto al riesgo potencial que hay, no me compensa. Entonces, prefiero estar invertido en inmobiliario o invertido en alguna startup o invertido en alguna cripto como Bitcoin. Si quiero agresividad, me voy a ese tipo de inversiones. Si quiero tranquilidad, me compro algún tipo de ETF relacionado con bonos o un bono que me esté pagando más de un 4% de rentabilidad con un riesgo prácticamente muy bajo. Es decir, creo que hay alternativas muy buenas y cuando ya, bueno, ya lo sabes, yo cuando hablo de bolsa, en este momento lo que tengo es China y nada más. Con lo cual, hay un campo tan amplio de posibilidades de inversión donde puedes obtener más de un 10% de rentabilidad en inversiones con mucho menos riesgo que la bolsa, ¿no? Y dices, bueno, ¿crees que la bolsa va a pagar más de un 10% este año? Pues yo, Estados Unidos, lo dudo mucho, la verdad. Mm. Con lo cual, me busco alternativas mejores. Europa me gusta mucho más que Estados Unidos en este momento. Sí, Europa además con los planes que han puesto, vamos, estos planes de infraestructura y de gasto en defensa, va a ser expansión fiscal, con lo cual ya sabemos lo que conlleva expansión fiscal. Lo hemos visto en múltiples regiones, ¿no? Pero claro, hacías una reflexión que me parece muy acertada y es el extremo que vemos de pesimismo, también luego el extremo de optimismo. ¿No te da la sensación de que, sobre todo después de la pandemia, el mercado se ha vuelto muy esquizofrénico precisamente por esa democratización de la inversión? Hay más participantes minoristas a los que les cuesta vender. Antes vendían muy rápidamente, decían, me quedo en liquidez porque... Pero precisamente al estar más minorista, que empieza a tener más vínculos con la bolsa, esto no hace que sí, que no termina de haber una capitulación total, pero que sea un mercado de extremos, porque vemos euforia, FOMO, y luego bajamos al pesimismo, y luego otra vez al FOMO. O sea, es esquizofrénico. Digamos que estamos haciendo un ejercicio del perro de Pavlov, ¿no? O si quieres, la gente nos va a entender mejor de la fábula de Pedro y el lobo, ¿no? Mm. Si Pedro cuando dice que viene el lobo no viene y lo dice 17 veces y no viene, al final la actitud del que oye que viene el lobo es me da igual. Esto ha corregido un 10 un 15 yo pongo la mano y vuelvo a acertar, ¿no? Vuelvo a comprar abajo y veo que me da el retorno. Y eso llevamos 15 años en la bolsa americana viéndolo, ¿no? Donde
daba igual la dimensión de la crisis, incluida la del COVID, que se pudiese desatar, la bolsa estadounidense acabó en máximos históricos en 2020, con la peor recesión de la historia en los últimos 100 años. Y eso ha creado un hábito en el inversor particular, que directamente dice, no, cada caída de 10-15% hay que comprarla. Eh, ¿Cuánto dura? Buf, puede durar un montón. ¿Qué ocurre? Que habrá un momento, sea cuando sea, en el que después de caer un 10-15%, después bajará otro 10-15%, habrá menos gente dispuesta a comprar porque se quedarán sorprendidos de la magnitud, y luego bajará otro 10-15%. Y en ese momento, toda la confianza que han estado generando durante estos 15 años se verá rota. Y ahí vendrá una capitulación en toda regla, ¿no? Y esto pasa, si miras el gráfico de Estados Unidos de los últimos 100 años, pasa de manera sistemática al cabo de las décadas. Y en ese momento es cuando habrá una grandísima oportunidad de compra, porque cuando eso ocurre, normalmente la bolsa pasa a cotizar a los precios a los que estaba hacía 8 o 10 años. Hmm. O sea, se llega a perder una década entera de cotización, y puedes entrar con valoraciones muy baratas, con un pesimismo extremo en el mercado, eh, y con medidas de estímulo muy grandes económicas que sustentan el siguiente nuevo ciclo alcista, ¿no? Y yo por eso explicaba que yo cuando compraba la bolsa china era en base a este criterio: 75% de caída desde máximos. Nadie hablaba bien de China, todo el mundo estaba súper pesimista, solo se hablaban de los problemas que tenía Xi Jinping, y estaban bajando tasas de interés, estaban sacando medidas de estímulo fiscal, siguen haciéndolo. Y digo, bueno, ese es el caldo de cultivo incómodo, porque es muy incómodo, parece que vas contra todo el mundo, pero mi experiencia lo que me dice es que en ese caldo de cultivo la probabilidad de estar viendo el suelo es muy grande. En Estados Unidos no hemos visto eso para nada, o sea, no estamos en el otro extremo, como quien dice. Y por eso, para mí, mi forma de invertir es no obsesionarme por el efecto FOMO, sino buscar alternativas donde puedas obtener rentabilidades de 2 dígitos con mucho menor riesgo, ¿no? Y diversificar, evidentemente, tus inversiones y esperar el momento, si llegará. A la larga las cosas siempre llegan, hay que ser paciente, sobre todo cuando gestionas a largo plazo, no a nivel trading. Siguiendo la analogía que haces, sería como decir que viene el lobo, y decir, mira, ya no te creo porque me has dicho que viene el lobo 20 veces y esto se ha recuperado de manera feroz constantemente, y entonces sí que viene el lobo. Y entonces te mete el zarpazo y te la comes, ¿no? Y ahí está el problema. Sí, sí, lo que pasa es que la gente cree que cuando tú adoptas esa postura conservadora o de que viene el lobo, eh, como que estás en tu casa metido con tu dinero en la mano, perdiendo la oportunidad. Dices, es una Sí. manera muy pueril de entender las inversiones. Dices, no, no, es que ese dinero lo puedes haber puesto en el oro, lo puedes haber puesto en inmobiliario, lo puedes haber puesto en deuda corporativa, lo puedes haber puesto en financiar a promotores, lo puedes haber puesto en un sinfín de herramientas o instrumentos o activos financieros que te pagan rentabilidades de más de 2 dígitos, pero con mucho menos riesgo. Es decir, que te apees de un activo en un momento dado, no quiere decir que se te esté escapando la oportunidad. La oportunidad está en otras cosas, ¿no? Que O pueden ser tan incluso, válidas. o incluso, Pablo, reinvertir en tu propio negocio. Imagínate que eres autónomo o lo que sea, tienes negocios, puedes reinvertir en tu negocio y hacerlo escalar más. O sea, es que hay más posibilidades que no solo Eh, son la eh, bolsa. Eso sí, eso tampoco es una cosa que la gente entienda. Cuando tú Claro. tienes tu negocio propio, tienes un desembolso continuo de capital, ¿no? Cuando quieres generar equipo. Yo tengo contratada a mucha gente, eh, edición de vicio, de copies, bueno, ventas, de un montón de cosas, ¿no? Y dices, vale, ¿cuánto le saco a eso y cuánto le saco a la inversión, ¿no? Y tienes que hacer esos números también, Claro. lógicamente, porque a lo mejor invertir en ti, en tu proyecto, pues puede ser más rentable que invertir en la bolsa o invertir en otro activo financiero. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que el dinero nunca duerme. Que no estés en un sitio no significa que tengas el dinero ocioso, sino simplemente que has encontrado alternativas que son más razonables en términos de riesgo-beneficio que estar expuesto donde está invertido casi todo el mundo. De hecho, la gente que solamente habla del SP 500, lo que demuestra es que es una persona con muy pocos conocimientos financieros, porque su mundo de la inversión es una bolsa, la americana, que luego
yo cuando indago me hace mucha gracia porque descubro que casi todos los que defienden a muerte el SP500 no están invertidos en el SP500, están invertidos en índices europeos, por ejemplo, o en índices globales. Mm. Digo, pero tú estás metido ahí. No, tal, porque cotizan dólares y no. Digo, pues es que me estás contando. O sea, me estás vendiendo la moto de Nvidia y no tienes Nvidias. No sé, es muy curioso. En el mundo de la inversión te encuentras todo tipo de perfiles, pero hay algunos muy curiosos. Sí, esto daría para otro programa, ¿no? De ver cómo funcionan las emociones, porque a veces comparo la situación de estos debates que surgen en redes de la bolsa Sí. con casi fútbol, ¿no? Parece como fútbol de Madrid o Barça o de Sí, religiones, ¿no? O sea, no sé, es una cosa muy curiosa. los fans. Sí, 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 son muy fans, sí. Pero bueno, esto ya te digo, daría para otra charla distendida. Bueno, nos vamos a quedar con todo esto porque creo que hemos tocado así los palos más importantes y tenemos, tanto tú como yo, hoy el tiempo bastante limitado. Así que bueno, muchísimas gracias, Pablo, por pasarte por aquí, por el canal. Un abrazo grande Nada. y nada, espero la próxima nos vemos con un poquito más de tiempo. Claro que sí, Héctor. Muchísimas gracias, como siempre. También saludos a la gente de tu canal. Seguid siguiendo a Héctor, que está haciendo un trabajo genial. Y bueno, en la siguiente que compartamos veremos cómo ha evolucionado la jugada de Trump, si al final es un acierto o todo lo contrario, ¿no? Sí, a ver si el plan maestro este que nos han contado al final es un plan maestro de verdad o es un plan improvisado, ¿no? Ya veremos a ver. Pues Sí. muchísimas gracias. Seguida a Pablo Gil también en redes, en su canal, en sus diferentes redes sociales. Y si os ha gustado el vídeo, como os he dicho antes, dejad vuestro like, suscribiros al canal y dejad vuestro comentario, que así hacemos que el canal sea más grande y que esta charla llegue a más gente. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.